Muy buenas a todos amigos de YouTube, después de un buen tiempo finalmente aquí les traigo la continuación de la historia sobre la trioxina 245. Sin más que agregar, espero que la disfrutes. Respecto a los hechos sucedidos anteriormente mencionados sobre el desastre químico-biológico de la trioxina 245, les compartiré en mayor profundidad los hechos y nuevas perspectivas que no se mencionaron o se omitieron en el video anterior. La segunda parte nos posiciona inicialmente desde la perspectiva de Robert Harrington, un radioaficionado que se dedicaba como técnico al medio de telecomunicación en una cadena televisiva y también en radio operación. El hombre trabajaba en una emisora de radioestación en Pittsburgh durante esos años. Durante la noche del desastre de Pittsburgh, Robert se encontraba laborando en su lugar de trabajo, para cuando los altercados tuvieron lugar. Pasadas las 20 horas el hombre volvía a su casa. Algo importante que es de mencionar sobre Robert, es que este era lo que hoy podríamos definir como una especie de hacker primitivo, pues sus conocimientos técnicos en radiocomunicación y su empleo lo hacían un experto en materia. El hombre, debido a su trabajo en la radioemisora, acostumbraba a interceptar y grabar señales y frecuencias privadas para obtener noticias y otras primicias en su trabajo. Él mismo se valía de un potente radioreceptor instalado en su camioneta con el que solía echar rondas nocturnas cazando alguna que otra comunicación interesante. Políticos comprando votos, peces gordos del contrabando y arreglos corruptos entre la policía y los mafiosos eran presa usual de Roberts. Sin embargo, este se toparía con una noticia que de buenas impresiones lo dejó más que emocionado. Se trataba de una intercomunicación entre unos soldados centinelas que pedían en código apoyo de un escuadrón de equipo especial NBQ, Grupo Especial de Contención Nuclear Biológica y Química del Personal Militar. Algo parecía estar pasando porque de pronto el locutor se oía agitado y parecía estar huyendo de alguien, o eso le dio la impresión a Robert, que escuchaba a través de la bocina que tenía pegado al oído. El interlocutor pedía instrucciones y seguía hablando con claves y en código. El primer hombre se escuchaba cansado y de vez en cuando al tomar aire repetía que el contenido alcanzó la línea de suministros y materia degradada. Robert no comprendía evidentemente, pero el soldado se expresaba refiriéndose a lo que sabemos sobre la trioxina y que ésta alcanzó los desagües y cuerpos inertes en la morgue. La conversación se tornó más oscura puesto que en un momento dado el militar explicó que empezaba a vomitar sangre y bilis, además sentía un profundo dolor en el estómago, que, con cada palabra enunciada que salía de su garganta un tosco y húmedo sonido de sangre espesa se oía salpicar el piso. Era un sonido visceral puesto que el estómago del pobre hombre se estaba derritiendo mientras de tanto en tanto seguía moviéndose de lo que sea que lo perseguía. Robert, con un inquietante nudo en la garganta, seguía escuchando hasta que del lado del soldado se oyeron disparos. Robert supuso que el soldado soltó la radio puesto que se oyó como el micrófono hubiera golpeado el suelo y los pasos del hombre pareciendo retroceder mientras abría fuego con su arma. Robert cortó la intercepción en ese momento, sintiéndose incómodo y confundido arrancó su camioneta y se dirigió a una tienda a comprar un par de cigarrillos. En lo que hacía sus cosas el vendedor le preguntó a Robert si los policías o militares lo habían detenido antes. Este, un poco sorprendido, negó con su cabeza y preguntó por qué. El vendedor le comentó que un par de soldados acompañados de dos patrulleros le recomendaron no salir de su casa, que posiblemente habría un toque de queda en las próximas horas de manera indefinida. El mismo vendedor también vio como una ambulancia militar y un par de vehículos de la Cruz Roja y Sanidad Militar del Ejército se marchaban en caravana a gran velocidad con luces apagadas y sin hacer sonar sus sirenas, cosa que le pareció extraño al sujeto. Robert salió del lugar y con este hecho el hombre decidió seguir el camino que habían tomado los militares, según las palabras del vendedor. Robert no sabía qué estaba pasando y el peligro que corría al hacer esto, pero decidió investigar de todas formas. Recorriendo las rutas durante un tiempo, decidió activar la antena receptora nuevamente en su vehículo y tomó por sorpresa una segunda radiointercepción, esta vez de una unidad de combate especial del ejército, que en palabras simples mencionaban que no sería permisible el reemplazo de la unidad H5 de robo especial en Pittsburgh, y que posiblemente tendrían que cerrar el acceso a la ciudad en la zona alrededor del centro. Robert decidió esperar a oír más a un lado del camino y mientras las comunicaciones seguían, este decidió comunicarse con su colega de equipo local en su trabajo, Patrick Martins. Patrick, algo inquietado, le comentó que tenía algo que hacerle escuchar a Robert, y de manera astuta enlazó una radiofrecuencia captada del ejército al vehículo de Robert,
y le hizo escuchar una aterradora grabación sobre una conversación entre soldados que había tenido lugar hacía unas horas atrás. El militar que narraba el percance sombrío e impactante, dejó en claro que estaba retirándose del Hospital General de Pittsburgh, y mencionó que un reanimado había hecho contacto con el grupo guardia de H4 Darrow Hospital General, y que la unidad estaba ya inactiva. Los superiores inmediatos de los soldados mandaron al jeep del sargento Owens, quien era el que narraba el suceso, y su escuadra a una tarea de supresión y revisión del lugar y custodia después de que los médicos y unos policías notificaran sucesos extraños cerca del lugar donde se asentaba el cargamento propiedad del ejército cerca de la morgue. Sin embargo, cuando llegaron solamente vieron que los soldados centinelas no estaban más en sus posiciones, y el cargamento, refiriéndose a los contenedores de la trioxina, estaban lejos de su lugar y volcados cerca de una ventila. Para el terror de los soldados y del sargento Owens, el líquido se había filtrado por estas aberturas hacia un subterráneo, y lo que era peor aún, en una cámara de contención y almacenamiento de materia degradada e inerte, nombre especial que le dieron los militares a la morgue subterránea. Sabiendo que lo que estaba ocurriendo era el peor escenario posible, Owens decidió bloquear y mantener en una especie de cuarentena apresurada al personal del hospital, cerrándolo hasta nuevo aviso y dando estrictas órdenes de quedarse dentro del edificio, hasta que personal militar y policial se acercase. Los médicos también le habían mencionado que unas ambulancias se habían retirado poco antes de que ellos llegaran, la misma que había visto el vendedor que habló con Roberts. Owens solicitó a su superior la clave H9W de control y eliminación, y solicitó también el seguimiento de unas patrullas y ambulancias, después de que él se retirara del hospital con su escuadra. Fue entonces cuando Romero y su amigo habían escuchado que el hospital se había dado por perdido, y según las sospechas de Owens, parte de la ciudad también. Recuerda que el líquido se filtró también en las alcantarillas, pudiendo llegar este líquido de alguna manera hasta una planta procesadora de agua, y bueno, te harás una idea de lo que significaría el riesgo que los ciudadanos bebieran del grifo. La radiooperadora con el que se comunicaba el sargento Owens le ordenó esperar cerca de la calle Queen Independence, donde se reuniría con un equipo HK del Cuerpo de Bioquímicos del Ejército, y un comando de la 13ª División Mecanizada de Combate Especial, también del Ejército. Esta también le ordenó retirarse al este, cuando realizarán la maniobra de retroceso controlado, y que el mando ya estaba solicitando órdenes del capitán Turner. La radiograbación de Patrick terminó, y conmocionado Robert decidió ir a buscar a Patrick en su casa para plantearse qué hacer, teniendo en cuenta lo que estaba pasando. Ya eran cerca de las 23 horas, este notificó al centro de noticias 24 horas en la radio local de Pittsburgh, pero nadie respondió, y por boletines ambos se sorprendieron que el ejército había dado un toque de queda limitado, y que todos deberían volver a su casa lo antes posible, y que no se sorprendieran en caso de ver vehículos militares por las calles. También encomendaron estrictamente no abrir la puerta de sus casas a personas, descritas según palabras del locutor como drogados o dopados, ocultando el hecho de que eran zombies evidentemente. Patrick, quien tenía un tío que era un exmarine ya retirado y obteniendo algo de conocimiento del mismo, le explicó a Robert que lo que estaban haciendo los militares era cercar una zona parcial de la ciudad en un movimiento de red, y que si no se apuraban podrían quedar atrapados. También después de que Robert le haya hecho escuchar su grabación sobre el militar que estaba huyendo y disparándole a alguien, las palabras de su tío volvieron a su mente, cuando escuchó el mensaje en código del soldado, e inmediatamente lo relacionó con la anterior solicitud del sargento Owens, H9W, o lo que simplemente significa, High Nuclear Weapon o arma nuclear. Realmente ambos no querían creer que sus propios militares detonasen una bomba atómica, y menos en una ciudad tan cercana a Washington. Es de no creer, pero cuando estaban avanzando despacio y con las luces apagadas vieron como lo que parecía ser un sujeto estaba tirado en el piso atacando a un indigente que entre llantos pedía auxilio. Robert se acercó más con el vehículo hasta tener la escena a un par de metros y ver por los resplandores de un local cercano que el sujeto estaba mordiendo la espalda inferior del hombre en el suelo. Robert le tocó la bocina vigorosamente un par de veces para que se detuviera, pero el tipo ni se giró. Robert, tomando una palanca, se bajó de la camioneta para intentar persuadir al sujeto, y cuando estaba a punto de llegar junto a aquellos tipos en el asfalto, Patrick le tocó la bocina y le dio un cambio de luz con las luces altas para llamar la atención de Robert, cosa que logró. Pero en esos fugaces destellos de la señal de luces altas, Robert pudo divisar que el tipo que mordía al anciano indigente le faltaba un brazo, y su estado estaba aparente y completamente descompuesto, como si todo su cuerpo se estuviera corrompiendo por la necrosis.
Está de más decir que el sujeto estaba desnudo, y según Robert en las eternas décimas de segundo que duró el cambio de luces se reflejaban brillantes y húmedas las larvas y el cuerpo agusanado del tipo que mordía al pobre hombre en el suelo. Robert, soportando el vómito por la impresión, salió corriendo de nuevo al vehículo, y muy impactado le preguntó a Patrick que si vio lo mismo que él, pero este aún más asustado le señaló a lo lejos a su derecha. Robert, poniendo en marcha atrás su vehículo y virando en media vuelta ya con las luces encendidas, deslumbró hacia el lugar donde señaló Patrick. Un montón de personas moviéndose de manera errática dirigiéndose hacia ellos lentamente, eran más zombies de andar lento que habían sido atraídos por la luz y el ruido de la bocina de la camioneta. Ambos resolvieron irse inmediatamente por donde habían llegado. La euforia, asco, miedo y angustia se estaban apoderando de ambos que no entendían qué era lo que sucedía. Las cosas tan irreales que estaban viviendo no tenía cavidad en la realidad, pero si bien algo sí era factible, esto lo provocó el ejército en el Hospital General de Pittsburgh, y los militares estaban desesperados por solucionar el problema de la manera más rápida y extrema posible, volando Pittsburgh con una bomba nuclear. Ambos volvieron a la casa de Patrick para tomar algunas cosas y tratar de salir de la ciudad de algún modo. Ya las 1:10 de la madrugada se marcaban en el reloj de Patrick cuando ambos, tomando todo lo que habían buscado, volvieron a las calles andando de manera tranquila y con las luces apagadas para no llamar la atención. Curiosamente, la camioneta de Robert tenía la silueta de un vehículo militar, por lo que los militares que pasaban a lo lejos los ignoraban. Al pasar por una avenida secundaria en dirección noreste, se dieron cuenta de que los militares habían cortado el suministro eléctrico en algunas zonas y todo estaba en penumbras. Claro, era evidente que muchas personas podrían divisar multitudes de cadáveres en plena calle si la situación se saliera de control. Fue cuando Patrick, por una línea privada, interceptó la radio de Romero que había quedado encendida y transmitiendo la conversación que tenía con su amigo. Estos estaban mencionando que el médico que había huido en la ambulancia no tendría posibilidad de superar las barreras instaladas en el sur o sureste y menos las que estaban puestas hacia Washington. Durante esto una espesa niebla o bruma estaba cubriendo las calles y alrededores, era el humo del hospital incendiado que por su efecto dejaban a varios militares de las barricadas convulsionando en el piso. Patrick entonces le sugirió a Robert no cruzar ese espeso humo y tratar de rodear las barreras y el hospital incendiado por otras arterias de la ciudad. Ambos llegarían a salir hacia un saliente por el norte, se tropezaron con unos militares en retirada quienes abrieron fuego, impactando un proyectil en el estómago de Patrick y otros varios en el motor de su vehículo dejándolo inutilizable. Cuando el peligro había pasado, ambos decidieron que era mejor caminar y buscar ayuda en algún sitio. Cuando estaban caminando en medio de la oscuridad, a lo lejos pudieron apreciar un camión del ejército que parecía escoltar a una multitud de personas con soldados, dando órdenes con un altavoz desde la parte trasera. La gente iba recogiendo las bolsas que los soldados arrojaban. Patrick sugirió acercarse a los mismos y obtener un poco de suministros y tal vez ayuda médica, pero cuando estaban acercándose el camión inesperadamente paró, y un par de soldados desde la parte trasera comenzaron a ametrallar a la multitud y otros se bajaron de la cabina para terminar de rematar a los que quedaban tirados en el piso, quemando a todos con un par de lanzallamas. Tapándose la boca para no hacer ruido, ambos amigos se agacharon y permanecieron en la oscuridad. Habían descubierto una unidad de limpieza y exterminio perteneciente al grupo de control y eliminación que había solicitado el sargento Owens horas antes. El camión inmediatamente se retiró dejando una pila de cadáveres en llamas ardientes, retorciéndose hasta que eventualmente dejaron de moverse. Este tipo de unidad de exterminio fue la responsable del incendio del hospital. Al parecer unos cadáveres no fueron del todo neutralizados y envueltos en llamas llegaron hasta el hospital y el asiento del ejército en la morgue subterránea, alcanzando el fuego los contenedores de la trioxina y provocando que el humo tóxico se expandiera. En lo que los amigos estaban en plena oscuridad tratando de detener la hemorragia, no se habían percatado que un pequeño grupo de zombies estaban merodeando alrededor. Los habían atraído los disparos de la anterior ráfaga de balas y fuego aplicada por los soldados. Casi a rastros ambos comenzaron a moverse hacia unos matorrales altos para evitar llamar la atención a los podridos. Llegando junto a un árbol, Robert recostó a su amigo mientras de su bolsillo quitaba y cargaba un poderoso revólver. La conversación entre ambos se sembró de dudas y enigmas, pues discutían la veracidad y el posible origen de todo este apocalíptico escenario que se vivía en medio de una eterna y fría madrugada.
En principio ambos no comprendían del por qué materia muerta podía moverse y por qué actuaban de esta manera tan irracional y primitiva. Con agresividad intentaban alcanzar a las personas para hacerles daño, algunos con menos éxito que otros puesto que a varios cadáveres o bien provenían de gente fallecida en accidentes graves con miembros amputados y seccionados faltándoles brazos, piernas, mandíbulas y manos o bien eran cadáveres provenientes de recién enterrados que no superaban un mes de muertos, ya con capacidad de movimiento muy limitados y en un estado de descomposición bastante avanzados que si apenas tenían fuerza para arrastrarse de manera aterradora por el piso sin poder hacer más. Estos cuerpos reanimados en sí mismos eran débiles y frágiles pues carecían de fuerza por obvias razones, pero en grupo eran bastante peligrosos, pues abrirse paso por en medio de los zombies era muy difícil, y si eran un grupo mayor a 13 o 15 las cosas se complicaban bastante. Para empeorar la situación los cadáveres deambulaban en grupos mayores a 50 o hasta 100 zombies que se guiaban pobremente por la luz y el sonido, eran atraídos por cualquier ruido y atacaban a cualquier ser vivo tratando de comérselos. Los zombies más peligrosos eran aquellos que tenían pocas horas de haber muerto, pues el cuerpo estaba casi intacto en el peor de los casos, y estos conservaban su fuerza. Si bien estos cadáveres eran muy pocos en comparación a los demás, eran una minoría. Tomando aire y con esfuerzo los amigos volvieron a su camioneta, Robert encendió las baterías de reserva en su vehículo y tomó un radio portátil que tenía y estaba enlazado con su receptor principal. En tanto que su amigo descansaba en la parte trasera, logró interceptar una comunicación sobre una radio base y operador que pedía instrucciones y coordenadas a una oficina del Departamento de Seguridad Estatal. Según lo que mencionó el operador, en la policía habían recibido muchas llamadas de vecinos que denunciaban el hecho que personas se reunían frente a sus hogares y calles en grupos, pudiéndose tratarse de zombies o personas armadas que sabían de la situación, aunque esto dada la apresurada situación era muy improbable. La comunicación terminó con un mensaje del operador que anunció que las unidades de reconocimiento ya estaban dirigiéndose allí. Robert sugirió que estar afuera al alcance de los militares y de los zombies era demasiado peligroso, por lo que comentó a Robert sobre ir junto a un conocido suyo cuyo negocio estaba cerca de donde estaban. Robert, aunque se mostró un tanto dudoso, aceptó, y ambos con paso lentos bañados por la penumbra de la madrugada, trataban de evitar los alumbrados para evitar ser vistos. Finalmente llegaron al local del amigo de Patrick. El lugar era un local comercial de ventas de productos cárnicos y ganaderos. En síntesis, una enorme matadería y carnicería. Robert, un tanto molesto y sin entender el motivo de volver a un lugar como ese, le cuestionó a su amigo del por qué estaban ahí. Patrick le comentó que su amigo tenía una cámara frigorífica especial para el tratamiento de carnes por largos meses, y esta cámara estaba fabricada con cerca de 60 centímetros de una mezcla de concreto, plomo y material aislante. Un perfecto refugio nuclear en el peor de los casos. Los mismos ingresaron al local y descubrieron que el lugar era un completo desastre, pedazos y restos de carne y el piso lleno de sangre por todas partes era el escenario con el que se encontraron ambos. Perplejo por la vista y con el pulso a 100, ambos creyeron que en medio del caos algunas personas entraron a robar. Eso era posible puesto que no pudieron ser los zombies. El misterio se resolvió cuando en el pórtico de la entrada había notables huellas de neumáticos de camiones y una larga hilera de gotas de sangre que salían del local y terminaban a lo lejos en la oscuridad. Se habían robado toda la carne y todos los productos frescos. Posiblemente fueron los militares que utilizaron la carne como cebo para atraer y guiar a los zombies. Le restaron importancia a esto y Patrick los dirigió a aquella cámara. Los mismos arrastraron un par de sillas, mesas y un teléfono dentro del frigorífico. Con radio en mano y mientras Robert cosía la herida de su amigo, ambos oían perplejos los movimientos de los militares en cada unidad desperdigadas por la ciudad. Ambos escucharon que las líneas a Washington estaban cerradas y se prohibía el paso, también que una ambulancia del Hospital General de Pittsburgh llegó al Hospital General de Pensilvania y este fue asaltado por un grupo de contención biológica de la compañía Darrow, neutralizando a los ocupantes y conteniendo el peligro. La comunicación entre mandos y soldados era tétrica. Muchas unidades de exterminio fueron desperdigados por toda la ciudad y estaban cosechando a todos los zombies según las propias palabras de los militares, llevándolos y atrayéndolos hacia el norte de la ciudad, que era la localidad más abierta y menos poblada de Pittsburgh.
En la radio podían oír cómo cada unidad despedazaban a varios cadáveres inmovilizándolos con sus ametralladoras y luego los prendían fuego. El crepitar y el zumbido de los lanzallamas prendiendo fuego el campo con los cadáveres era un sonido traumático que Robert nunca pudo superar en el resto de su vida. El organismo a cargo de las unidades fueron, principalmente, el ejército estadounidense, aunque también contaron con ayuda del personal especializado de la compañía Darrow, quienes ayudaban recogiendo los desperdicios y restos de la materia contaminada, cadáveres entre otras cosas. Poco más sucedió con los amigos dentro del frigorífico. Patrick finalmente detuvo su hemorragia y aunque bastante débil, sobrevivió para darse cuenta que al final no utilizaron un arma nuclear en Pittsburgh. Ambos fueron rescatados por el dueño del lugar, que junto a unos policías los liberaron a duras penas en la tarde siguiente a aquella madrugada terrorífica, pues ambos, tanto Robert y Patrick, pensaron que se trataban de zombies. Tanto Robert como Patrick murieron años después del incidente y todo lo que se sabe por ellos fueron sus memorias que ambos escribieron en un diario perteneciente a Robert, donado a un grupo de investigadores privados, que deseaban sacar la verdad a la luz. Un par de comentarios más de Romero, que no se mencionaron en el video anterior, fue que durante el recorrido de escape hacia el noroeste de Pittsburgh fue que vieron sobrevolar sobre sus cabezas potentes cazabombarderos de la USAF, volando en aparente vuelos de reconocimiento, cazas solicitados por el capitán Turner minutos atrás. Romero antes de llegar a aquella gasolinera también vio varios grupos de unidades de exterminio dirigiendo a los zombies hacia un campo abierto donde muchos eran liquidados y cercados. La vista era abrumadora pues en la distancia la masa de cadáveres reactivados se podía dilucidar como poco más de 1 millar. El ejército colocaba alambrados y erizos checos tan pronto como los zombies ingresaban en el perímetro trazado anteriormente y eran mantenidos allí hasta que los propios soldados comenzaban a rociarlos de fuego con sus lanzallamas. El espectáculo era una masacre y una terrible carnicería. El ejército estadounidense desplegó un gran número de su infantería y equipo militar en Pittsburgh en la mañana. De alguna manera lograron atraer y llevar a casi todos los zombies a este poblado y muchos otros quedaron o bien en zonas aledañas al hospital y zonas del centro prohibidos al paso de los ciudadanos durante la mañana. Cerca de las 4 de la mañana se informó rápidamente al mando en Pittsburgh que la estrategia de contención y liquidación había cambiado por órdenes del Centro de Control y Seguridad Nacional y la utilización de una bomba atómica fue descartada a favor de utilizar napalm. Los aviones que habían visto Romero y su amigo antes, y todas las unidades de exterminio en camiones del grupo de liquidación que habían visto Robert y Patrick, eran parte del plan, que para fortuna de los ciudadanos y autoridades estadounidenses fueron muy efectivos localizando, neutralizando y conteniendo a los muertos. Fue gracias a estos soldados que se decidió no emplear un arma nuclear. Las últimas unidades de los grupos que atraían a los muertos a cuestas llegaron a los campos cerca de las 4:25 de la mañana, cercándolos nuevamente. El círculo perimetral era bastante extenso e incluso vehículos blindados y tanques de la 13ª División de Combate empujaban y aplastaban a los cadáveres para juntarlos más en el corral improvisado. Cuando los militares pudieron retirarse a una distancia segura, formando otro anillo perimetral cerca del anillo principal de los zombies, los aviones cazabombarderos desplegaron napalm directamente sobre los cadáveres, comenzando una voraz bola de fuego que según químicos de la compañía Darrow tendrían que mantenerse encendidas por al menos 3 días para eliminar los efectos de la trioxina sobre la tierra contaminada. Los cadáveres se volvieron polvo, incluso las cenizas desaparecieron y el suelo del campo se cristalizó por la elevada y prolongada temperatura. Como curiosidad, Romero advirtió que luego de visitar este mismo sitio durante una noche de 1983, pudo deslumbrar una inquietante tonalidad verde fosforescente en aquel campo. Él mismo nunca aclaró si lo dijo en broma o en serio, pero esto más bien pudo contribuir al mito de que en los campos de Pittsburgh y en sus cementerios emergían zombies por las noches debido a una sustancia desconocida. Claro, la trioxina. Los miembros del Comando de Ingenieros también realizaron trabajos de arado en aquellos campos y enterraron la tierra y los escombros que ardieron en aquella ciudad en 1967, enterrándolos en las zonas desérticas del país. Los contenedores que fabricaron a pedido especial de la compañía química Darrow y que contenían a los cadáveres reanimados y restos de la trioxina, también fueron entregados a los centros de contención radiobiológica de las Fuerzas Armadas estadounidenses, donde se almacenaron en bóvedas hasta casi 1997, donde finalmente fueron destruidos en su totalidad.
parte del ejército difundió noticias falsas sobre lo que ocurrió en la ciudad. Las unidades de propaganda del gobierno estadounidense encubrió a la compañía Darrow, sin embargo los ciudadanos demandaron al Estado para esclarecer todo el asunto sobre lo que ocurrió, aunque por presiones del gobierno mismo todo el asunto judicial fueron mantenidos en bajo perfil, hasta que Romero publicó su película en el 68. Él había sido amenazado por los mismos organismos militares que si mencionaba algún detalle de la trioxina o indagaba sobre la verdadera razón del desastre, las autoridades tomarían cargos y demandas contra él. El evento marcó significativamente a los ciudadanos de Pittsburgh, quienes hasta el día de hoy, con la historia ya aclarada y con el fin del peligro biológico, bromean y recuerdan con elocuencia a Romero y su cine de zombies, homenajeándolo muchas veces, mientras que de un trago amargo intentan olvidar que fueron víctimas de una invasión zombie y fueron testigos en carne propia de cómo miles de cadáveres se levantaron de su lecho sepulcral para devorar a todo incauto, una fría noche de 1967. Los huevos de Pascua, como eran conocidos los barriles que contenían a los cadáveres, sufrieron un nuevo percance negligente por parte de los encargados, en el proceso de traslado vía mar hasta las costas de Texas, y de Texas hasta finalmente los desiertos de Arizona y Nuevo México en 1973. Los contenedores que transportaba la unidad marítima se sacudieron y volcaron uno encima de otro durante un sobreviraje para evitar colisionar con un submarino soviético que estaba espiando y merodeando las costas estadounidenses en aquel entonces. Se sabe que al menos un tanque fue perdido en este incidente, probablemente el barril se encuentra a varios cientos de metros bajo el mar o quién sabe, quizá hasta los soviéticos y hoy rusos se lo habrán robado. Robert y Patrick murieron en extrañas circunstancias allá por mediados de 1980, varios teorizaron sobre su posible muerte relacionada con el contacto indirecto con los cadáveres aquella noche, pues si bien ambos tomaron caminos separados desde 1976, yéndose a vivir Robert a California y Patrick a Oklahoma, ambos murieron de un mal un tanto extraño. Sobre el expediente de rigor mortem de ambos con un par de años de diferencia, los forenses que estudiaron a cada uno citaron que sus cuerpos eran menos rígidos de lo usual incluso después de ingresar en el período de rigidez cadavérica, y que, en el caso de Robert, el cuerpo del mismo se había caído aparentemente solo de la mesa mortuoria donde descansaba el cuerpo. Y en el caso de Patrick, las enfermeras de guardia mencionaron que cuando su cadáver ingresó a la morgue se oían golpes como si alguien estuviera gateando por el piso. Algo curioso también fue que al momento de morir ambos, una compañía anónima solicitó la cremación de los cadáveres, dejando en claro que algo del químico tenían en sus cuerpos y tomaron precauciones. Darrow finalmente fue desmantelada después de quebrar por pagar todos los daños causados. Ningún químico o biólogo de la compañía sobrevivió más allá de 1990, posiblemente fueron asesinados en alguna quema de archivos, y hoy toda información de la misma compañía fue borrada y es desconocida. Los efectos de la trioxina se guardan celosa y secretamente bajo llave por el Organismo de Inteligencia y Seguridad de los Estados Unidos. Esto sin duda deja lugar para la especulación, ¿no crees? Bueno, te agradezco por llegar hasta el final de esta segunda entrega. Por ahora esto ha sido todo, no sé si continuaré la historia en un futuro, aún así espero que hayas disfrutado de esta segunda parte. Sin más que decir, saludos para ti, y hasta luego, César RBD.